Muy bien, ya estamos de regreso. Como lo había anunciado, estoy con Carmen Maqueboy, autora, junto con Alejandro Rabinovich, de Tiempo de Guerra, Estado, Nación y Conflicto Armado en el Perú, que se presenta, ha salido con el sello del IEP, ¿no? Se presenta mañana a las 7 de la noche en el Auditorio Ciro Alegría de la Feria Internacional del Libro. De la Feria del Libro. Gracias por venir, Carmen. Gracias por invitarme. Revisaba el libro y claro, la tesis del libro es que el Perú es una república que se genera en medio de una guerra interna terrible, y quizá por eso el sello que lo ha acompañado durante todos estos casi 200 años es así de conflictivo, es así de confrontacional. Es como que estamos destinados un poco a pelearnos toda la vida. No destinados, porque yo creo que el destino se lo va haciendo uno en el camino, pero digamos, en una clave republicana, la violencia es una opción. ¿No? Entonces, digamos, la república, y esto ocurre en la primera generación de republicanos, incluso gente como Faustino Sánchez Carrión dicen que tienes toda una gama de posibilidades dentro de las instituciones, pero si la república está en peligro, tienes todo el derecho para usar las armas. Claro, entonces, el periodo que tú estudias es interesante porque han pasado 10 años más o menos desde la declaratoria de la independencia. Claro, este libro es una colección de artículos de diferentes autores. Eso es lo que es realmente interesante de la opción, ¿no? Que, digamos, todo el siglo XIX es casi imposible de cubrir por la cantidad de guerras. Entonces, lo que hicimos fue convocar en el IEP a un grupo de autores, somos como 16, y dijimos, bueno, vamos a hacer un ADN de las guerras. Vamos a mapearlas. Empezamos con el 17, que hay este artículo extraordinario de Carlos Gálvez, que es esta primera guerra, que es la guerra en la Araucanía, donde los comerciantes peruanos, digamos, son los que bancan esta guerra porque hay todo un tema económico. O sea, de proveer, digamos, al ejército, pero también es toda en la comercialización de los esclavos. Entonces, de ahí empiezas y terminas con el último, que es el de Nils Jacobsen, que es, digamos, la coalición nacional, que es la última guerra del siglo XIX, la madre de todas las guerras. En apariencia pensamos que se cerraba el ciclo, y ahí, digamos, vamos viendo cómo se va moviendo lo que tú dices, la violencia, digamos, como un instrumento dentro de la política, ¿no? ¿Y cuál ha sido el resultado que ha arrojado este examen de ADN? ¿Tú en qué dirías que se parecen todas estas guerras? Si es que existe algún patrón. Bueno, un poco se reafirma o se confirma. El primero que habla del ejército como un actor, ¿no? Es Basadre. O sea, en la iniciación de la República, él los pone a todos estos generales, coroneles, digamos, como los makers, los que están haciendo la política en el Perú. Entonces, lo que se confirma es que es una guerra que moviliza, que democratiza, que territorializa al Perú, ¿no? Yo lo veía mucho, digamos, en las campañas políticas que yo empecé trabajando al civilismo, digamos, en una necesidad de civilizar. Pero lo que se veía es que la guerra territorializa. Entonces hay estos señores regionales que se van disputando el poder entre ellos y que al final termina como una especie de empate. Entonces, en 4 años las elecciones, va a haber una discrepancia, un poco lo que hemos vivido nosotros estos últimos años. Entonces, a partir de una elección, que es la elección que, digamos, la del 34, por ejemplo, la que genera una guerra de 10 años. Claro, la guerra de los 10 años es fascinante porque efectivamente lo que nosotros vivimos, ¿no? En este mundo aparentemente más civilizado, cada 4 años, es que sale lo peor de nosotros, ¿no? En nombre de las ideas que cada uno quiere defender y de los candidatos que mejor las encarnan, nos peleamos entre la familia, en las redes, con los amigos. Exacto. Eso mismo ocurría. Claro, es lo que llamo yo de la guerra de baja intensidad, que hablé en una entrevista que me hicieron. Hay guerras de alta intensidad, de baja intensidad. El problema es la disputa electoral y la lucha por el poder. O sea, parece que lo que nos mueve es esta lucha por el poder encarnizada. O sea, la incapacidad de crear una coalición, de decir, bueno, ya, vamos a parar, podemos estar en desacuerdo en esto, pero vamos a ver hacia dónde podemos ir juntos. No, yo tengo, digamos, la panacea de los males, entonces yo te tengo que sacar a ti del camino, ¿no? Y era un poco la guerra de los caudillos, ellos se movían así. Entonces se ha repetido ese modelo, pienso yo. ¿Cuánto crees que tenga que ver esa obsesión por la conquista del poder con nuestra vieja condición de colonia? Bueno, hay varias cosas ahí. Por ejemplo, lo que en algún momento también manifesté es de que esta centralización del poder obliga a que lo que se haga después sea, digamos,
descentralizarlo, o sea, no querer que el poder resida en manos de una sola persona. Acuérdate que nosotros somos triunvirato. Entonces, digamos, yo no confío en un poder central o en un poder, digamos, de una sola persona. Entonces, esa permanente, digamos, desconfianza, desde que has tenido un virrey que te ha gobernado con mano de fierro, también crea, digamos, esa necesidad de estar estos check and balances, que en un momento se vuelven violentos, ¿no? Pero por otro lado están las provincias con sus propias demandas. Entonces las provincias también están en su propio juego político y están utilizando, digamos, estas luchas de poder para ellas llevar su propia demanda. Entonces ahí es donde se crean los distritos, las provincias, los departamentos. Entonces es muy dinámica. La guerra tiene, como siempre, crea y destruye, ¿no? Y en el sentido creativo pienso yo que el Perú se crea así. O sea, se van territorializando porque la guerra va creando, digamos, estas geografías políticas que nos guste o nos guste son lo que tenemos en la actualidad. Ahora, ¿es un sello que tú dirías que es distintivo del Perú? ¿En los países de la región, digamos, no ha ocurrido un poco lo mismo? Bueno, Chile se salva, ¿no? Chile se salva, digamos, por su geografía. Yo creo que la geografía del Perú tan inmensa, ¿no? La geografía tan inmensa significa yo te derroto acá, pero tú te vas a Loreto. Claro. O yo te derroto acá, pero tú te vas a Cajamarca. Yo te derroto acá, tú te vas a Tacna. ¿Me entiendes? Y las maquinarias se mueven. Entonces nuestra geografía permite, yo pienso que como es una guerra de recursos, van entrando a las provincias y van captando fondos, milicianos. Y lo que pasa también es que la guerra de la independencia, digamos, es una guerra donde se mueve a la milicia. Y esa milicia se desactiva y se activa. No es un ejército de línea. Entonces el ejército de línea tú lo comandas, monopolizas la violencia y acá se acabó. Pero tienes además no es un ejército netamente peruano en realidad, ¿no? Para muchos me parece que el combate del 2 de mayo es como la primera victoria realmente de un ejército peruano. Claro, digamos, cuando Gamarra saca... Claro, Gamarra, por ejemplo, en la guerra esta de los 10 años, cuando saca del escalafón, saca montones de héroes de la independencia que habían venido de Colombia, ¿me entiendes?, de las Provincias Unidas. Entonces, y se les acusa de no ser peruanos. Acuérdate, Chenique se le acusa de ser boliviano, a Lamar se le acusa de ser de Cuenca. Entonces, digamos, todo el tema de del tema de nacionalizar al país también se va disputando en esta guerra. Entonces, lo que digo yo es, la guerra tiene efectos positivos, pero al final si haces un balance, digamos, la infraestructura económica queda totalmente destruida y todas estas provincias totalmente, digamos, todos sus recursos se van en mantener la maquinaria de guerra, ¿no? En una entrevista reciente en La República, me parece que le comentas a Enrique Patriu algo acerca sobre lo mal que trata la historia del Perú a los presidentes. Pésimo. Claro, porque yo leía tu respuesta y decía, claro, o sea, ¿con qué ganas? Si uno mira la historia y ve cómo han salido los presidentes de sus gestiones, la verdad es como para no querer animarse nunca a tratar de ocupar ese lugar. Exacto, ¿no? Yo pienso en Lamar, ¿no? A Lamar se le acusa, bueno, de no ser peruano, le hacen un mini golpe de Estado, lo acusan de que él tiene la culpa de la derrota en la Gran Colombia, lo mandan a Costa Rica, mira, lo mandan a Costa Rica y muere ahí. ¿No? Y recién, mueren a Costa Rica y bueno, yo pienso que dentro de sus males está la tristeza, la depresión. O sea, Costa Rica, en 1820 y tantos, este pobre hombre que había sido pues había sido el que había comandado el pelotón del Perú, o sea, lo que digamos era el batallón Perú curioso, en Ayacucho, ¿no? Y termina ahí. A los peruanos se nos enseña muy bien cómo estos hombres, estos próceres llegan a ocupar el poder, pero la verdad es que muy poco se nos cuenta cómo lo desocupan. Salen, y el que lo saca muere en Ingavi. Gamarra. O sea, que es Gamarra, claro. Y ahí te pones a ver uno tras otro. Castilla muere comenzando una revolución en Tibiliche con Gutiérrez, en las manos de los Gutiérrez. Los Gutiérrez después mueren ajusticiados popularmente. O sea, Manuel Pardo asesinado. Entonces yo creo y los tiempos recientes no han sido precisamente más condescendientes, ¿no? Especie de un sino, ¿no? Hay un sino, porque la presidencia de la República del Perú exige mucho, demanda mucho, necesitas mucha visión para poder manejar un país tan complicado como el nuestro. Y de repente, pues, era como palo encebado. Claro. En el siglo XIX todos están esperando que se caiga el que acaba de subir. Entonces, probablemente hay esa tendencia, ¿no? Y siempre fue tan machista la narrativa de la historia peruana. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Estábamos el sábado transmitiendo con Josefina Townsend desde el Palacio Municipal y se anunciaba que era la primera vez que un regimiento femenino participaba de las pompas, digamos, de fiestas patrias. Y era un regimiento que llevaba el nombre de la esposa de Cáceres. O
se me fue el nombre. Soy la Antonia Moreno. Antonia Moreno. Sí, soy la hija. Y claro, que con sus 3 hijas acompañaba a Cáceres. A la resistencia. Yo creo que hay mujeres fuertes, ¿no? Pero digamos, como la guerra está manejada por los hombres. Es básicamente masculina. Exacto, yo creo que sí. Yo creo que, digamos, la mariscala es como pone una nota aparte y probablemente debe haber sido muy criticada, ¿no? Porque se ponía ya la capa, se subía al caballo, pero no ves muchas como ella, ¿no? Más bien tienes toda la razón, es una cultura masculina donde las mujeres no están participando. O sea, no Aquí los audios de los hermanitos no hay muchas hermanitas. Sí, ¿no? es verdad. No hay hermanitas hablando, vamos a llamar a la hermanita para irnos a comer al hawaiano. O sea, esas cosas no aparecen en los audios, lo que muestra que hay todavía esta cultura, también es una cultura. No estoy diciendo que no haya corrupción entre las mujeres, pero básicamente este poder judicial parece que está manejado por hombres, ¿no? Sin duda. Y la guerra y la corrupción, hay ahí también un vínculo. Totalmente. ¿No? Eso es lo que un poco sale en el análisis, ¿no? De que, digamos, es esto que yo trabajé en la guerra de los 10 años, ¿no? Cuando estos shogunes, digamos, que se han estado enfrentando por 10 años, finalmente bajan a la costa. ¿Con qué se encuentran? Con el guano. Y el guano y el salitre más adelante se convierte, digamos, en la gasolina para sus guerras. Entonces, si ahí te quedas con un poco, te quedas con el vuelto, sirve para el armamento, pero también y viene todo el tema de la consolidación, ¿no? Que está manejada ¿por quién? Por Castilla primero y después por Echenique y después por Castilla. Entonces, digamos, guerra y corrupción es un asunto que habría que tratar. Carmen, voy a tener que invitarte otro día para seguir conversando. Por supuesto. Porque además quisiera un día que hablemos únicamente de la clase militar. Exacto. O sea, ¿cómo pasamos de Gamarra a Donaire? ¿Cómo se explica ese...? Bueno, Gamarra estaría molesto quizás. Claro. ¿Cómo se Pero digamos esta arco? secuencia, ¿no? En la que todavía hay una voz de un ejército, digamos, muy conservador. Exacto. ¿No? Que está todavía teniendo un espacio político y tiene seguidores, ¿no? Es lo que más impresiona. Carmen McEvoy presenta este libro, entonces mañana, danos nuevamente las coordenadas. Feria Internacional del Libro, 7 de la noche, Sala Ciro Alegría, los estamos esperando a todos. A las 7 de la noche. Solamente el trabajo me va a impedir estar ahí contigo. Y hay estos autores, lo más maravilloso, creo yo, de este libro es este trabajo en equipo, para volver a decir lo que dije inicialmente, mapear un ADN que ha sido sumamente complicado hacerlo. Y yo creo que gracias a los autores hemos podido llegar a este libro, que casi 500 páginas que les recomiendo lean. Qué magnífica foto del califa Nicolás de Piérola. Bueno, como tú decías al inicio, no estamos destinados a pelearnos. No. Nuestro pasado parece que nos condena. No, tenemos un pasado ilustrado. Están los Unanue, los Sánchez Carrión. O sea, ellos podemos también... volver a eso, ¿no? Podemos conversar de estas tradiciones, pueden comenzar a conversar entre ellas nuevamente. Me encantaría. Mira, de verdad que solamente se lo he dicho a 2 personas, a Marisol Perestello, para que vuelva a venir. Odio eso de que te dicen, este es tu programa, ven cuando quieras. Hermanita. No. Pero a ti, Carmen, sí me encantaría volverte a tener. Estupendo. Nos ponemos de acuerdo y nos dedicamos a conversar sobre el siglo XIX. Buenísimo. Carmen McEvoy, un aplauso, por favor, para ella. Muchas gracias. Y vamos ahora con Hernán Villaurre, que nos trae otro mensaje presidencial. Vamos con él.